Presentación. Al Padre Amort. ¿Quiere escribir un libro sobre Padre Pío? Usted ha sido su amigo, durante años le ha conocido bien, puede escribir algún recuerdo personal que nadie conoce. Puede ser breve, incluso solo 150 páginas. Soy sincero, para mí no era ningún esfuerzo. Me gustaba la idea de recorrer la vida de este amadísimo Padre espiritual, al que visité durante 26 años, de 1942 a 1968. Me gusta recordar mis encuentros con él. No creo que diga nada nuevo, nada que no se haya dicho ya, pero si puedo ayudar a dar a conocer a un gran santo, animando a leer otros libros sobre él y, sobre todo, sus escritos, con mucho gusto me pongo manos a la obra. Aunque sé desde ahora que el resultado será modesto, demasiado desigual al personaje del que habla, Don Gabriele Amort. Padre Pío, breve historia de un santo. Ya era distinto. Los devotos del Padre Pío que, cada vez más numerosos, visitan Pietrelcina, a 12 kilómetros de Benevento, se encuentran con un alegre pueblo situado a mitad de una colina, a 350 metros sobre el nivel del mar con muchos edificios nuevos, calles bien mantenidas, con una calma acogedora. Solo cuando uno se adentra en determinadas callejuelas se puede reconocer el pueblecito, lleno de pobreza, de hace un siglo, cuando el Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887. Las 3 habitaciones de un bajo en Vico Estorto Valle, que formaban lo que era su casa, aún dan la idea de la pobreza de sus padres, Gracio Forgione y María Giuseppa Di Nunzio. Vida dura, entonces. Gracio, como muchos de sus paisanos, tuvo que ir a América en varias ocasiones para apañar lo necesario para su familia. La madre, Pepa, trabajaba todo el día, como todas las madres del pueblo. Ambos eran analfabetos, pero también tenían una gran fe y ese sentido común que el Señor concede a los pequeños. Tuvieron 7 hijos, de los cuales 4 murieron pronto. No sabemos mucho sobre la infancia del Padre Pío. Sabemos, sin embargo, lo suficiente para comprender que era distinto a los demás. Era un niño sobre el que el Señor demostró tener planes extraordinarios. Tal vez esto moleste a la mentalidad moderna, a la que le gusta ver en los santos a personas idénticas a nosotros, llenas de defectos, incluso con grandes dispersiones, que después siguen su camino ascendente. No olvidemos que los santos son, ante todo, una obra maestra de la gracia, aunque confiada a su libre correspondencia, por lo que a veces, además del ejemplo que nos dejan y que podemos imitar, debemos admirar el plan extraordinario de Dios sobre ellos, totalmente único e irrepetible. Dios tenía para el Padre Pío planes extraordinarios. No nos debe sorprender si una serie de hechos extraordinarios empezaron a prepararle desde la primera infancia. Entrando en la sencilla iglesia de Santa Ana, se puede visitar el pequeño baptisterio en el que, al día siguiente de su nacimiento, el Padre Pío fue bautizado con el nombre de Francesco, nombre que se revelará profético por la elección de vida franciscana que este niño abrazó años más tarde. De la niñez e infancia del pequeño Francesco sabemos que era muy obediente, por lo que los padres nunca tuvieron que pegarle. Desde muy temprana edad demostró ser amante de la oración y absolutamente intolerante a las palabrotas y las blasfemias, por desgracia comunes entre sus jóvenes compañeros. Un episodio curioso. Cuando tenía 10 años se enfermó y tuvo que permanecer en cama durante un mes. Su madre había preparado una gran sartén de pimientos fritos y había salido de casa un momento. El pequeño enfermo se levantó de la cama y,
uno tras otro, se comió todos los pimientos. Conclusión, se curó. El 27 de septiembre de 1899, cuando tenía 12 años, Francesco recibió la confirmación, de nuevo en la iglesia de Santa Ana. Quizás recibió también la primera comunión. Mientras tanto, para ayudar a su familia, pastoreaba algunas ovejas. Pero su padre intuyó su inteligencia y su anhelo e hizo que estudiara. Con 15 años estaba ya en el Instituto de Segunda Enseñanza y había decidido, desde hacía tiempo, ser sacerdote. También había decidido entrar en el convento de los frailes con barba, porque era admirador del buen fray Camillo, un fraile con larga barba negra que iba de un lado a otro para la cuestación. ¿Cómo había madurado esta decisión? Aquí empezamos a adentrarnos en los caminos extraordinarios por los que el Señor guió al Padre Pío. Al amor y a la oración había añadido muy pronto el amor a la penitencia, hasta el punto que su madre lo sorprendió mientras se flagelaba. Pero lo que es muy especial desde los primeros años de vida y, concretamente, desde que tenía 4 años, eran las visiones celestiales que tenía y su lucha contra el demonio, que a veces era visible de manera obsesiva y terrible. Poco sabemos de estos hechos, ya que el pequeño Francesco, pensando que eran hechos habituales para todos, no hablaba de ellos. Las apariciones eran del ángel custodio, el Señor, la Virgen y muchos más. Los demonios generalmente aparecían bajo formas bestiales, horrorosas y amenazadoras. Este tormento, sensible también a los demonios y al consuelo de apariciones divinas, será una característica casi diaria para el Padre Pío, al menos hasta la aparición de los estigmas. La lucha contra el gigante. Hay 2 episodios a los que el Padre Pío siempre atribuyó gran importancia y sobre los que volvía a menudo con sus directores espirituales. Ambos sucedieron cuando el Padre Pío tenía unos 15 años, es decir, poco antes de su entrada en los capuchinos en 1903. Son 2 episodios de gran significado en la evolución de la vida del Padre. Conocemos bien el primer episodio, porque el Padre Pío lo contó en varias ocasiones, en especial lo refirió por escrito a su director espiritual, el Padre Agostino, y lo resumimos aquí a partir de este testimonio. Se trata de una visión. El joven se vio junto a un hombre resplandeciente, hermosísimo, que le invitó: ven conmigo, porque te conviene combatir como un guerrero valeroso. Le acompañó a un campo vastísimo, en el que se encontró en medio de 2 grupos de personas. Uno estaba formado por hombres muy hermosos, con cándidos vestidos, el otro por personas de aspecto espantoso, vestidos de negro, y que parecían sombras oscuras. Al instante, Francesco vio venir hacia él a un hombre horroroso, tan alto que su frente tocaba las nubes. El personaje resplandeciente exhortó al muchacho a combatir contra ese gigante. Francesco le pidió que le evitara ese enfrentamiento, pero el otro respondió: vana es tu resistencia, tienes que pelearte con él. Ánimo, entra en la lucha con confianza y combate con valentía. Yo estaré cerca de ti, te ayudaré y no permitiré que te derrote. El choque fue terrible, pero gracias a la ayuda del personaje resplandeciente, el gigante fue derrotado y tuvo que huir. Detrás de él arrastró a esa multitud de hombres horrorosos, que huyeron lanzando alaridos, maldiciones y gritos atronadores. La otra multitud, en cambio, dirigía voces de júbilo y alabanza al resplandeciente personaje que había ayudado a Francesco en la desigual lucha. Fue entonces cuando ese personaje puso sobre su cabeza una corona de indescriptible hermosura. Después se la quitó y le dijo: tengo reservada para ti otra corona más hermosa si sabes luchar contra ese gigante.
Él seguirá asaltándote, pero tú combate sin miedo, porque yo estaré siempre a tu lado para que consigas derrotarle. Toda la vida del Padre Pío fue una lucha continua contra el demonio, que le asaltaba e intentaba impedir que salvara almas. A veces fue una lucha interior, otras, un ataque externo. Y cuando el padre, agotado, lleno de moretones y de golpes, era socorrido por sus hermanos, solía confesar, gracias a la ayuda celestial, siempre gano yo. Este episodio siempre ha sido una anticipación muy significativa de la vida del Padre Pío. Hay un segundo episodio, no menos importante, que tuvo lugar poco tiempo después, pero siempre antes de que el joven Francesco entrara en los capuchinos. Es difícil hablar de él porque en este caso el padre siempre fue reacio a narrarlo. En múltiples ocasiones dijo y escribió lo esencial, es decir, que le había sido reservada una altísima misión. Nunca quiso concretar nada más. Una altísima misión que solo tú y yo conocemos, escribió en una oración personal. Es fácil pensar que le fue revelado algo relacionado con su futuro apostolado. Lo deduzco de algunos signos, por ejemplo, la gran insistencia con la que pidió a los superiores que le admitieran al ministerio de la confesión. Nosotros, dada la evolución de su vida y la benéfica influencia que ejerció a nivel mundial, podemos decir que realizó una altísima misión. Pero no sabemos nada más sobre la revelación que tuvo siendo un muchacho. Son dos visiones que marcaron profundamente la vida del Padre Pío. En sus luchas contra Satanás siempre revivió su combate contra ese gigante. Y siempre tendrá presente la altísima misión que el Señor le mostró, que será un recuerdo que le sostendrá en las duras batallas de su larga vida, tanto a causa de los atroces sufrimientos como el causado por los estigmas, como cuando fue objeto de las calumnias y las sanciones canónicas. Ofrecerá todo al Señor como complemento de esa misión. Este será el secreto de su perenne serenidad, realismo y esperanza. Esto es lo que escribía a dos hijas espirituales, María Garzani y Rafaella Serace. No temas el arreciar de las tormentas, ya que la nave de tu espíritu nunca se hundirá. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios que nos garantiza que quien obedece cantará victoria no pasará, permanecerá siempre escrita en caracteres indelebles en el libro de la vida. Yo subsistiré siempre. Somos conscientes de que la tierra es un lugar de combate y que en el paraíso se recibirá la corona, que este es un lugar de prueba y que el premio se recibe allí arriba, que aquí estamos en tierra de exilio y que nuestra verdadera patria es el cielo y es a lo que tenemos que aspirar siempre. Vivamos, por tanto, con fe viva, esperanza firme y afecto ardiente mientras seamos caminantes para poder vivir un día, cuando Dios quiera, con la persona. Fraile franciscano. El 6 de enero de 1903, con 16 años, Francesco dejó su casa, con gran dolor de corazón por parte de su madre y suya, y entró en el noviciado de Morcone, no muy distante de Pietrelcina. En el pasado había sufrido, en 2 ocasiones, calumnias injustas. Aludo a ellas solo porque el Padre Pío fue siempre de una pureza íntegra, que hizo que su director espiritual testimoniara. Estoy convencido de que nunca cometió el más mínimo pecado venial contra esta virtud. Pues bien, el Padre Pío tuvo que soportar en varias ocasiones de su vida acusaciones infamantes, que fueron el inicio de investigaciones humillantes. Sin embargo, siempre se consiguió arrojar luz sobre la verdad de los hechos. Ya en los primeros años de escuela, por la broma de mal gusto de un compañero, fue acusado de haberse prendado de una niña. El resultado fue que el maestro le pegó en clase, delante de sus compañeros.
Cuando se supo la verdad, ese pobre maestro no se daba paz por haber cometido esa injusticia. Asimismo, poco antes de entrar en el noviciado, una muchacha le puso un billete en el bolsillo sin que él se diera cuenta, una nota de amor, e hizo que la cosa se supiera y que se hallara la nota. Esta vez quien resultó engañado fue el párroco, que le reservó a Francesco un trato de frialdad absoluta, prohibiéndole que realizara sus tareas de monaguillo. Para él fue un golpe muy duro, se sentía excluido siendo inocente. Fue una pequeña prueba de un castigo futuro mucho más grave e injusto, cuando sería suspendido de celebrar la misa en público y de la facultad de confesar. También en esa ocasión se supo la verdad, porque la culpable confesó su engaño. El párroco, mortificado por haber caído en el ardid de una adolescente y por haber castigado a su pupilo, sentía un gran cariño por Francesco. Hizo todo lo que pudo para enmendar su error. Declaró enseguida, para compensarle, que le haría gratis los documentos para entrar en el noviciado. Además del dolor de separarse de su familia y de irse de su pueblo, no le faltaron al aspirante a novicio luchas internas. Tuvo una visión intelectual, por medio de la cual comprendió que su vida sería una lucha continua con ese gigante, al que había conocido en aquella visión. Y tuvo también muy claro que ese paso era el inicio de la altísima misión a la que le llamaba Dios. Unos días después de haber entrado en el noviciado, el 22 de enero, se revistió con el hábito franciscano y se le impuso el nombre de Fray Pío de Pietrelcina. A partir de ese momento, Francesco desapareció, solo quedó Pío. Francesco desapareció hasta tal punto que un día, los carabinieri, por motivos de alistamiento, buscaron a un tal Francesco Forgione. Nadie le conocía, pero en compensación, Francesco, el de Asís, había entrado plenamente en Fray Pío de Pietrelcina, con su amor a Cristo, a sus hermanos, sobre todo si estaban enfermos en el alma o en el cuerpo, con su amor a la pobreza. Y había entrado también con una semejanza sensible, los estigmas, que harán del Padre Pío una copia aún mayor de San Francisco. Los comienzos de la vida religiosa del Padre Pío no fueron brillantes. Su comportamiento, su obediencia, su jovialidad con sus compañeros eran óptimas. Sin embargo, siempre fue una persona con una salud quebradiza y sus resultados en los estudios tuvieron aspectos extraños. Digamos que, en conjunto, eran más que suficientes, pero nunca brillantes. Pero el aspecto más raro era este. Sus compañeros recuerdan que, cuando le preguntaban en clase, siempre se sabía la lección. Y testifican que nadie nunca le vio estudiar. También durante los años de teología, quien entraba en su celda lo descubría en oración. No es que no consiguiera estudiar, pero en cuanto abría un libro, enseguida se quedaba absorto en el pensamiento de Dios, pensamiento que era constante. Es inútil buscar otros motivos. El Padre Pío vivía para rezar, la oración era su respiración, su vida. Ya antes de entrar en el convento estaba siempre absorto en Dios, y así seguirá estando, incluso cuando hablaba con personas o hacía otras tareas, y todo sin distraerse, porque conseguía escuchar lo que las personas le contaban mientras llevaba a cabo sus tareas. Su oración era ininterrumpida y no le distraía de sus otros deberes. Con el paso del tiempo, los problemas de salud se agravaron tanto que los médicos, vista la inutilidad de las curas, aconsejaron que el fraile fuera enviado a Pietrelcina, donde confiaban en los saludables beneficios del aire de su pueblo natal. Y no hay duda de que el aire de su pueblo era beneficioso. Pero también se puso en evidencia una extraña enfermedad que nunca nadie consiguió explicar y que fue un verdadero rompecabezas para el propio Padre Pío y para sus superiores.
sucedía lo siguiente. En Pietrelcina, el padre Pío, aunque débil de salud, conseguía comer algo y mantenerse. En cuanto salía de su pueblo e iba a otro lugar, parecía que su estómago rechazaba el alimento y vomitaba todo sin poder ni siquiera mantener una cucharada de agua. Por ello, sus superiores se sentían obligados a hacerle volver a su pueblo donde, en cuanto entraba, las molestias cesaban. En Pietrelcina. Este fue el motivo de que el padre Pío pasara 7 años en Pietrelcina, de 1909 a 1916, con un continuo ir y venir de un convento a otro, con la esperanza de poder quedarse, pero inútilmente. En cuanto estaba un poco mejor, los superiores se precipitaban y lo destinaban a un convento, pero enseguida empezaba esa molestia en el estómago, por lo que el superior local se veía obligado a enviarle de nuevo a su pueblo. Podemos imaginar el disgusto del padre Pío, que aspiraba con todas sus fuerzas a vivir la vida conventual, y se veía siempre obligado a dejarla. Añadamos también el disgusto de los superiores, que no sabían a dónde destinar a este fraile, que enfermaba en cualquier lugar al que le enviaran. ¿Tenía acaso que abandonar la vida franciscana y ser sacerdote diocesano? Alguien le dio este doloroso consejo y hubo un momento en el que parecía que también los superiores del padre Pío eran de este parecer. Pero precisamente en ese momento un rescripto de la Congregación para los Religiosos autorizó al fraile capuchino a vivir fuera del convento, aunque manteniendo el hábito y la plena pertenencia. Mientras tanto, ¿cómo era la vida del padre? Mucha oración y continua meditación sobre la pasión del Señor, que le arrancaba tantas lágrimas que se le debilitó la vista. Siguió con su recorrido teológico y el 10 de agosto de 1910 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Fue una etapa decisiva de su vida, porque a partir de ese momento empezó lo que podemos llamar, sin exagerar, el misterio de la misa del Padre Pío. Misterio que, en esos primeros tiempos, era conocido por pocos y en el que participaron poquísimos. De hecho, la vida del Padre Pío siguió adelante, durante otros 6 años, en el retiro de Pietrelcina, aunque con breves interrupciones debido al intento de volver a entrar en algún convento. Además, para acercarse mejor al misterio de esa misa, el Padre Pío, el mismo año de su ordenación, en 1910, se había ofrecido, víctima por los pecadores y por las pobres almas del purgatorio. Pocos conocen el inmenso valor y el enorme riesgo que comporta ofrecerse como víctima. Hemos sido salvados por el sacrificio de Cristo, al que todos debemos dar nuestra aportación con el sacrificio personal. Pero quien se ofrece como víctima acepta participar verdaderamente en dicho sacrificio de manera heroica y, a menudo, paga su generosidad con grandes sufrimientos para los que no existe remedio humano. Por eso se pide a los fieles que no se comprometan de este modo como no sea bajo la guía de un buen director espiritual. Y se pide a los directores espirituales la máxima prudencia antes de permitir la práctica de estos votos. No sabemos mucho de este periodo de la vida del Padre Pío. Podemos decir que en Pietrelcina, además de su casa, tenía 3 centros entre los que dividía su tiempo. El primero era la pequeña iglesia de Santa Ana. Aquí celebraba la misa, que podía durar 4 horas, motivo por el que muchos la evitaban. Era el lugar más frecuentado por el Padre Pío y tiene algo que no conseguimos comprender. Más adelante hablaremos de las misas del Padre Pío, a las que acudían gente de todo el mundo para participar en ellas. Pero en esos primeros años sucedía todo lo contrario. Don Giuseppe Orlando, que participó en las misas del Padre en varias ocasiones, nos dice con pocas palabras: su Santa Misa era un misterio incomprensible. A la luz de lo que después hemos visto,
podemos afirmar que, desde su ordenación sacerdotal, la misa del Padre Pío era verdaderamente un revivir la pasión de Cristo. En Pietrelcina hay otros 2 centros en los que el Padre transcurría sus horas y que hoy son meta de peregrinación para sus devotos. Al final de la salita 1 Castello está la vieja Torrecilla. Esta puede testimoniar las orantes soledades de este hombre, todo oración, todo unión con su Señor. Otro centro no menos importante, es un olmo, en la colina de Piana Romana, a una cierta distancia de la casa de la familia Forgione. En este lugar el pequeño Francesco se refugiaba para rezar y estudiar cuando era un muchacho, bajo la sombra de ese árbol, y, ya sacerdote, pasaba allí tantas horas de oración y de meditación sobre la pasión del Señor, que sus familiares, sabiendo que le agradaría, le construyeron un cobertizo con un jergón de paja, para que pudiera pasar la noche durante el verano. Solo después de la publicación de las cartas del Padre Pío a sus directores espirituales, al Padre Benedetto hasta 1922 y, después, al Padre Agostino, supimos algo de cómo transcurría el Padre sus jornadas y sus noches, oración continua, lucha con los demonios, apariciones o iluminaciones interiores. A los sufrimientos causados por una salud maltrecha y las luchas con el demonio, se añadieron otros que el Señor mandó a su siervo para que pudiera llevar a cabo su misión de santificador de las almas. Desde 1910, mientras rezaba bajo el olmo, el Padre Pío tuvo los estigmas invisibles. En recuerdo de este hecho, en ese lugar se construyó una capilla. Sufrió a menudo la perforación de su corazón y casi una vez a la semana era sometido a la flagelación y a la coronación de espinas. Si durante su infancia y adolescencia y, más aún, en los años de preparación al sacerdocio, su meditación constante era la pasión del Señor, que le hacía derramar abundantes lágrimas. Ahora ya no se trataba solo de meditar los sufrimientos de Cristo, sino de vivirlos en su carne. Y era solo el principio. Podemos así concluir esta fase de su vida, que podríamos llamar los 7 años de Pietrelcina. Cuando entró en los franciscanos, en 1903, una voz clara le había dicho: «Santifícate y santifica». El dolor de tener que vivir fuera del convento estaba mitigado por el hecho de sentirse aprobado por los superiores y canónicamente en regla, gracias al rescripto de la Congregación para los Religiosos, que le permitía estar en Pietrelcina. Siempre pudo celebrar la misa en la pequeña iglesia de Santa Ana, aunque el debilitamiento de la vista era tan importante que se le permitió celebrar la misa de la Virgen o la misa de los difuntos, es decir, la memoria sustituía prácticamente al esfuerzo de tener que leer. Fueron años caracterizados por una cotidianidad que se alternaba entre vejaciones diabólicas y dulcísimos éxtasis. Todo esto duró hasta el 17 de febrero de 1916. Meta final, San Giovanni Rotondo. El Padre Pío obtuvo tarde la facultad de confesar, que en general es acordada poco después de la ordenación sacerdotal, tal vez mediante un examen previo de teología moral. Desde Pietrelcina dirigía espiritualmente por correspondencia a algunas personas que le habían sido confiadas. También la dirección espiritual por carta será una de las características del Padre. Entre otras, dirigía espiritualmente a una señora anciana y soltera de Foggia, muy buena, una verdadera alma elegida, Raffaellina Serace. Cuando enfermó gravemente, insistió a los capuchinos de Foggia, a los que conocía bien, para que pudiera cumplir su deseo de conocer personalmente al Padre Pío antes de morir. Era un deseo muy comprensible, era la petición de un gran acto de caridad. Además podía ser la ocasión, tan deseada por los superiores, de hacer salir al Padre Pío de su aislamiento en Pietrelcina.
Tanto el director espiritual como el superior provincial estuvieron de acuerdo en solicitar al padre esta visita a Foggia. Parecía que se trataba de una visita pasajera para asistir a la agonizante. Fue así como el padre Pío, que estaba atravesando en ese momento un periodo de tremenda aridez, de verdadera noche del espíritu, hizo un esfuerzo y emprendió el viaje hacia Foggia. Una vez alojado en ese pobrísimo convento, se dedicó a asistir a la enferma que expiró santamente el 25 de marzo, festividad de la Anunciación. En el convento de Santa Ana, como se llamaba esa comunidad capuchina, el padre Pío ya no sufrió de ese grave trastorno del vómito que le impedía cualquier tipo de alimentación, por lo que se quedó allí, feliz de vivir en comunidad y de compartir la gran pobreza de sus hermanos. La permanencia del padre Pío en Santa Ana no fue ciertamente pacífica. Aunque su presencia era bienvenida por sus hermanos, al ser un sacerdote tan dedicado a la oración, a la vez, alegre y encantador en el tiempo de ocio, sucedieron hechos que causaron una gran confusión. A menudo, sobre todo por la noche, se oían ruidos y detonaciones de tal magnitud que aterrorizaban a esos pobres frailes. El padre Pío pidió perdón a su superior y le dio la siguiente explicación. El demonio le tentaba de todas las maneras posibles, él luchaba y siempre le derrotaba, pero se quedaba agotado y tan sudado que los hermanos tenían que ayudarle a cambiarse. Sin embargo, él permanecía sereno e intentaba transmitirles a todos su serenidad. Tenemos que añadir que su presencia no pasó inadvertida a la gente. Inmediatamente le buscaron como confesor y director espiritual, por lo que poco a poco aumentó el flujo de fieles al convento. El 28 de julio sucedió un hecho nuevo, que podría haber sido insignificante y, en cambio, tuvo una importancia decisiva. El superior del convento de San Giovanni Rotondo pasó por Foggia y, viendo al padre Pío sufriendo a causa del gran calor que hacía, le pidió que se fuera con él a San Giovanni durante unos días. El padre Pío aceptó de buena gana. No pensaba que en San Giovanni pasaría 52 años de su vida. El convento de Santa María de las Gracias. En 1916, San Giovanni no era un lugar atractivo. Era un pueblo pequeño, pobrísimo, como muchos de los pueblos que, con pocos miles de habitantes, están situados en lugares remotos del sur de Italia. Aislado por la falta de calles, no había luz eléctrica, ni agua, ni saneamiento. A 2 kilómetros del pueblo, un camino de herradura en cuesta llevaba al convento de los capuchinos, situado a 600 metros sobre el nivel del mar. Era un convento miserable y más miserable aún era el paisaje que lo rodeaba, colinas de rocas y piedras, de las que surgían matorrales salvajes. La única cosa hermosa, en la pequeña iglesia toda ella hecha con bóvedas y arcos, era la Virgen de las Gracias, que dominaba el centro del altar mayor y que había dado el nombre a la iglesia y al convento. Aquí llegó el padre Pío el 28 de julio de 1916, acompañado por el padre superior, casi como si fuera una excursión de un día para huir de la canícula de Foggia. Efectivamente, el padre saboreó enseguida el aire puro y fue él mismo quien le pidió al superior permiso para prolongar su estancia. Se sintió aliviado físicamente, pero había otras razones que le dijo Jesús. Es difícil saber si le fue revelado de inmediato que iba a transcurrir en ese lugar el resto de su vida. Ciertamente le fue revelado que era el lugar de su apostolado. Él estaba contento y los frailes estaban contentos con él. Pero había alguien a quien esta situación no le gustaba. En su intimidad fue sometido a una lucha tremenda. Se sentía expuesto a la furia de Satanás, que, sin duda, no quería verle viviendo en ese lugar.
Se sentía asaltado por tentaciones tan fuertes contra la fe que escribió: «¿Qué misterio soy yo para mí mismo?». Tan seguro en su acompañamiento y guía de las almas, siempre se sintió débil e inseguro respecto a su persona. No fue solo el maligno quien molestó al Padre Pío en la quietud aparente de San Giovanni. Estaba en marcha la Gran Guerra. También el padre fue llamado a filas y hasta el 16 de marzo de 1918 su vida fue una sucesión de viajes, de idas y venidas, de visitas médicas y de permisos por convalecencia. Tenía fiebres altísimas, que parecían querer reventar el termómetro. Con un termómetro de baño vieron que superaba los 48 grados de fiebre. Tenía síntomas extraños que los médicos, en crisis, reconocían no comprender. Para él fue un periodo muy duro por los esfuerzos físicos a los que fue sometido, pero aún más por el lenguaje y el comportamiento de sus conmilitones, sobre todo, por la frecuente imposibilidad de celebrar la Santa Misa. En compensación, conoció mejor ese mundo por el que se sentía impulsado a sacrificarse. En el convento le confiaron una tarea especial. Era director espiritual de los frailecillos o colegiales, confiados a los frailes. El Padre Pío se dedicó a ellos totalmente. Les confesaba y les impartía breves conferencias espirituales. Y, sobre todo, rezaba por ellos, luchaba a su favor contra el demonio y, conforme a su total generosidad, se ofrecía al Señor como víctima por ellos. Pero pronto empezó para el fraile otra tarea. Empezaron a afluir a su confesionario cada vez más personas, tantas que al cabo de poco tiempo confesar le ocupaba toda la mañana. Confesaba y hacía dirección espiritual, también por carta. No solo el demonio le atormentaba. El Señor tenía para ese fraile un plan muy especial y no le escatimaba dulzuras espirituales y profundas, preparándole también a convertirse en un signo visible de su imagen. Del 5 al 7 de agosto de 1918, el Padre Pío sufrió casi ininterrumpidamente ese fenómeno místico que se llama transverberación. El 9 de agosto de 1912 ya le escribía así al Padre Agostino: «Siento, Padre mío, que el amor me vencerá al final. El alma corre el riesgo de separarse del cuerpo debido a que no puede amar suficientemente a Jesús en la tierra. Sí, el alma mía está herida de amor por Jesús. Estoy enfermo de amor. Siento continuamente la amarga pena de ese ardor que quema y no consume. Le ruego me sugiera, si puede, el remedio para el actual estado de mi alma. He aquí una lánguida imagen de lo que Jesús obra en mí. Del mismo modo que un torrente arrastra consigo a la profundidad de los mares todo lo que encuentra en su recorrido, así mi alma se ha hundido en el océano sin orillas del amor de Jesús, sin mérito alguno por mi parte y sin dar razón de él, arrastrando tras de sí todos sus tesoros». Y el 12 de agosto del mismo año escribió: «Estaba en la iglesia para dar gracias por la misa, cuando de repente sentí que un dardo de fuego hería mi corazón, tan vivo y tan ardiente que creí morir. Me faltan las palabras para haceros comprender la intensidad de esta llama, de hecho no puedo expresarlo. ¿Me cree?». El alma, víctima de estas consolaciones, se queda muda. Parece como si una fuerza invisible me sumergiera totalmente en fuego. Dios mío, qué fuego. Un segundo más y mi alma se separaría del cuerpo. Se hubiera ido con Jesús. Era como si un personaje celeste, con una larga hoja de hierro bien afilada, le atravesara el corazón con golpes continuos. A partir de ese momento, el padre sintió esa herida siempre abierta y sangrante, que nunca cicatrizó.